Desde los inicios de nuestra historia como especie hemos convivido diariamente con diferentes tipos de microorganismos, e incluso las especies que precedieron a la nuestra lo hicieron de igual manera. Sin embargo, al no poder ser percibidos a simple vista por el ojo humano, los microbios pasaron desapercibidos por mucho tiempo. No obstante, una serie de descubrimientos y sucesos históricos que revisaremos a continuación cambiaron por completo nuestra perspectiva sobre el mundo que nos rodea y nos acercaron más hacia estas nuevas formas de vida. Acompáñame a ver la historia de la microbiología. Como ya se mencionaba, desde hace siglos la raza humana ha interactuado con microbios y en ocasiones se ha visto afectada por enfermedades pandémicas y epidémicas causadas por los mismos. En un principio se pensaba que todas estas enfermedades eran causadas por seres o espíritus divinos a manera de castigo. Esto hoy en día se conoce como teoría teúrgica. La idea comenzaría a cambiar cuando llegó Hipócrates a proponer que las enfermedades provenían de los vientos, la humedad y la temperatura en su teoría miasmática. Fue en el siglo IV a.C. cuando se postuló una teoría que se convertiría en dogma, es decir, que se tomaría como si fuera la verdad absoluta durante mucho tiempo. Se trata de la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles. En ella se realizó una de las primeras descripciones de la estructura celular de las cosas vivas, proponiendo además que algunos seres vivos podrían originarse a partir de la materia inanimada, como el aire o la putrefacción. Para continuar con esta historia tenemos que dar un salto enorme en el tiempo, ya que, como lo mencioné anteriormente, esta teoría fue tomada como una verdad absoluta. Fue hasta el año de 1546 cuando Girolamo Fracastoro sugirió que las enfermedades se debían a organismos pequeños imposibles de ver por el ojo humano. Más de 100 años después, la historia comienza a ponerse interesante cuando en el año de 1664 Robert Hooke realizó observaciones con un microscopio compuesto y un par de años después describió la estructura celular de las plantas y hongos filamentosos. En 1668, Francesco Redi realizó un experimento con 2 frascos con y sin tapa, demostrando que los insectos que aparecían dentro del frasco sin tapa provenían de huevecillos puestos por un ejemplar de la misma especie, poniendo en duda la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles siglos atrás. Anton van Leeuwenhoek, conocido como el padre de la microbiología, en 1676 se convirtió en la primera persona en descubrir seres microscópicos, a los que llamó animálculos, los cuales había observado mediante microscopios que él mismo había perfeccionado para observar las fibras de las telas que vendía. En el año de 1745, John Needham realizó un experimento que consistió en hervir pedazos de carne en recipientes tapados con cubiertas de corcho para destruir los organismos preexistentes en ellos, pero después de un tiempo se percató de la aparición de colonias de microorganismos, concluyendo una vez más que estos se generaban espontáneamente a partir de la carne. El experimento de Needham se volvió relevante gracias a que en 1768 Lázaro Spallanzani lo replicó sellando más cuidadosamente los recipientes, demostrando al final que la carne no generaba microorganismos. A partir de esto, introdujo el uso de un medio de cultivo estéril para los experimentos, proponiendo además la idea de que la vida era transportada por el aire. En 1796, Edward Jenner, quien es considerado el padre de la inmunología, desarrolló la primera vacuna para la viruela humana, lo cual fue un gran descubrimiento que ha salvado muchas vidas hasta la actualidad. El padre de la epidemiología moderna, John Snow, realizó en 1849 el primer estudio epidemiológico del cólera en Londres. Justo un año después, en 1850, Louis Pasteur descubrió la pasteurización y logró refutar convincentemente la teoría de la generación espontánea. También en 1861 identificó diferentes tipos de microbios en procesos fermentativos y además en 1885 creó la vacuna contra la rabia. Los avances en el área de la microbiología continúan en el año de 1867, cuando Joseph Lister desarrolló la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia mediante el uso de calor. 10 años después, John Tyndall demuestra que la causa de la contaminación de los cultivos estériles son partículas transportadas por el aire, justo como lo había dicho Spallanzani, y propone un método de esterilización que recibe el nombre de tyndalización. También en 1881 Walter Hess introduce el uso del agar como medio de cultivo de microorganismos al ver que la gelatina que había hecho su esposa con este ingrediente no se derretía a temperaturas elevadas.
En 1882, Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis y desarrolló los postulados de Koch, los cuales funcionan como una lista de requerimientos estrictos para poder validar la existencia de un microorganismo y una enfermedad. Hans Christian Gram en 1884 desarrolló la tinción de Gram, útil para hacer más visibles las bacterias en el microscopio y poder así clasificarlas. En el año de 1886, Theodore Escherichia descubrió la bacteria Escherichia coli. Un año después, Julius Richard Petri inventó la caja Petri. Alexander Fleming en 1928 descubrió la penicilina como medicamento antibiótico al observar su reacción en un cultivo de bacterias. También descubrió la lisozima, una enzima que daña las células bacterianas. En 1933, Fritz Zernike inventó el método de contraste de fases y el microscopio de contraste de fases. El mismo año, Friedrich Ruska inventa el microscopio electrónico e inventa la óptica electrónica. Ya en el siglo XXI, las investigaciones en microbiología se han hecho más presentes en temas epidemiológicos, teniendo como ejemplo varias enfermedades causadas por virus, que si bien no son organismos, ni tienen células, ni son seres vivos, también entran en el área de estudio de la microbiología. En 2002 surgió el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, teniendo como principal creencia que los gatos de Algalia fueron el reservorio del virus que les había sido infectado por murciélago cerradura. La gripe aviar H5N1 en 2004 fue una pandemia sin mucha mortalidad, ya que el virus causante de esta variante de gripe solo se transmitía de aves a humanos. La gripe porcina H1N1 en 2009 y 2010, causada por un virus compuesta por una cepa aviaria, 2 cepas porcinas y una cepa humana, que tras varias mutaciones y saltos entre especies terminó pudiéndose contagiar de humano a humano. Y como ejemplo más reciente, la pandemia causada por el COVID-19 en 2020. Se cree que el virus fue procedente de pangolines malayos y mutó en murciélagos para posteriormente facilitar la transmisión a los humanos. La microbiología es un campo relativamente nuevo a comparación de otros y como vimos anteriormente, actualmente los trabajos de investigación siguen desarrollándose y los descubrimientos siguen surgiendo, por lo que será cuestión de tiempo para ver qué tanto podemos expandir nuestro conocimiento en esta área y los avances que surgirán a partir de ello. Mi nombre es Jaime Vaca y esto fue un breve repaso sobre la historia de la microbiología.